Seguimos viviendo la Navidad desde todos los puntos de vista. A mí me está tocando estos días, bueno, por casualidad o porque son cosas de las que también hay que hablar, algunos de los aspectos más tristes o de estas fechas, porque en estas fechas en las que uno intenta rodearse de los suyos, hoy vamos a hablar de familias que están rotas, de unos casos muy concretos. Cada año, miles de niños son separados de uno de sus progenitores. Sin razón, uno de los padres le impide tener relación con el otro. Le habla mal de él, le cuenta el motivo del divorcio y le obliga a decidirse por uno u otro. Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo. ¿Te imaginas que te ocurriera a ti? Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos. Tus hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres. De los dos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Si eres psicólogo, actúa. Si eres juez, decide. Los dos con ellos. Ellos con los dos. Los hijos al margen. Yo no puedo ser dos. No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos. Ser padre y ser madre es estar siempre ahí. Enseña bien a tus hijos. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Pues queda clarísimo cuál es el problema del que vamos a hablar en los próximos minutos, gracias a este spot que hemos escuchado de la Fundación Filia y algunas de cuyas voces, ya que en la radio no se pueden ver, correspondían a Vicente del Bosque o Fernando Tejero, entre otros. Bien, hablamos, por lo tanto, de las familias en las que un padre o una madre, tras separarse, consigue poner a los hijos en contra del otro hasta el punto de que no quieren ni verle. Es una situación durísima por la que pasan muchas personas y que en Navidad supongo que se pone todavía peor. Eva Pac, coordinadora en Euskadi de la Fundación Filia. Egunon, muy buenos días. Egunon, Eva. ¿Se intensifica vuestro trabajo en estas fechas? Bueno, pues sí, siempre antes y después de vacaciones se incrementa el número de llamadas. Muchas veces sí que es por un problema de régimen de visitas y sí que son fechas en las que se acentúa mucho más el evitar el contacto de los hijos con los progenitores que están siendo víctimas de este grave maltrato. ¿En qué consiste vuestra ayuda? Bueno, nuestra ayuda, ¿te refieres a la Fundación? A la Fundación Filia, sí. Bueno, pues nuestra ayuda consiste, los afectados a través de vuestra ayuda, a través de concienciar a la sociedad públicamente de este grave problema, pues llegan a Fundación Filia a través de nuestros teléfonos o de correo electrónico. Y bueno, nosotros lo que hacemos es derivarlos tanto a un gabinete psicológico o al gabinete jurídico, y es ahí donde, pues... Son los dos ámbitos de acción, ¿no? Eso es. Por un lado, pues jurídicamente a ver qué se puede hacer para que ese padre o esa madre pueda ver a sus hijos como le corresponde, y por otro lado, claro, esas secuelas intentar que sean lo más leves posibles, porque me imagino que en muchos casos estarán muy tocados anímicamente. Efectivamente, tanto los padres o las madres afectados que llegan a nosotros como en los menores quedan unas graves secuelas. Sobre todo los menores. Sí. Claro, esa instrumentalización además puede tener unas consecuencias muy graves de cara al futuro. Las tiene, y muy graves. Date cuenta que son menores que no se les permite tener una relación con los dos progenitores, claro, con lo que conlleva esa situación para un menor, ¿no? Que lo sano emocional para ese menor es que pueda querer tanto a su familia materna como a su familia paterna. De ahí pues que estas fechas, por ejemplo, ahora mismo tan familiares, pues cuántas madres, padres, abuelos, hermanos, tíos no están pudiendo pues disfrutar, ¿no?, del contacto de estos niños, porque desde una de las partes se les está impidiendo. Sí, y por otra parte, eso, que pierde el contacto con el padre o la madre y la conducta que está aprendiendo, ¿no? Porque es un tipo de maltrato que lo está aprendiendo, interiorizando desde muy pequeño y que en un futuro lo puede reproducir. Exactamente, es que lo reproduce. Claro, lo ve como algo, lo que ha vivido, como algo normal. Exactamente. Eso Luego la manipulación en la forma de interactuar de estos menores es muy habitual siempre. ¿Cuál es esa forma de actuar, Eva? Los primeros síntomas para detectar que un menor está manipulado, pues es eso, empieza por un rechazo que el padre o la madre que está siendo víctima empieza a percibir, porque empieza a escuchar palabras del adulto, que son palabras puestas en el niño, que son pues los reproches y las amenazas del adulto, ¿no? Empiezan a percibir el gran poder que estos menores tienen, que es el poder que se les está dando desde la otra parte. Sí. Un poder que es sobre la madre o el padre que está excluido, dejándolos totalmente desautorizados. Luego el alto poder económico que se les otorga
sobre todo si son adolescentes, pues comprándoles con caprichos y una excesiva libertad. Y bueno, pues empiezan a generar unos problemas, pues ya que al menor se le está convirtiendo en un auténtico tirano. Claro. ¿Cuántos casos, no sé si tenéis algún tipo de cifras, se podrían estimar que suceden en Euskadi? Bueno, pues como te decía antes, gracias a vuestra y a nuestra labor, por lo menos un 30% de las consultas están viniendo de Euskadi. Es tremendo la cantidad de casos que hay y, bueno, no queremos decir con eso que aquí es donde más se está dando este problema, sino que sí que aquí es donde más información se está dando y, bueno, hemos comprobado que las consultas aumentan cada vez que una noticia sale en los medios, ¿no? O sea, tenemos una grandísima responsabilidad y por eso siempre incidimos en la importancia de vosotros, sobre todo los medios de comunicación, de extender esa problemática porque el tema es muy, muy grave. Oye, Eva, también importantísimo es la determinación que toma la justicia, ¿no? Bueno, a la hora de dar potestad a uno o a otro. Sí, bueno, la justicia va muy lenta en estos casos y, bueno, la justicia, desde el momento en que es lenta, deja de ser justicia. Ya. Entonces, los casos tardan muchísimo tiempo en resolverse y para cuando se resuelven el tema está perdido porque los hijos están completamente ya manipulados y es que nada se puede hacer. Y luego también deja de ser justicia. Hablamos de justicia, que bueno, como tú dices, si la justicia es lenta no es justicia, pero luego también habrá que hablar de la ley, ¿no? La ley no sé si está... No sé si está bien hecha. No está bien hecha. No hay una ley. Esto no se está atendiendo como se debe atender. No se ve lo que hay detrás. No se ve lo que hay detrás o no se quiere ver lo que hay detrás, porque los casos son muy claros. Todos los casos son idénticos. O sea, son hijos que querían a sus padres y tenían una relación normalizada con los padres antes del divorcio, ¿no? Y, bueno, simplemente se ve claramente que es una utilización de los hijos. Es la utilización de los hijos simplemente por un motivo, la venganza y el rencor, para hacer daño a la expareja y a quien verdaderamente se está haciendo daño es al menor. Ya. La Fundación Filia es relativamente reciente, ¿no? Sí, bueno, llevamos más de un año trabajando, pero bueno, la presentación pública fue el 25 de junio, se realizó en Madrid y bueno, llevamos 6 meses, andando y... ¿Y aquí en Euskadi, en concreto, se ha atendido a mucha gente, dices? Pues sí, mucha gente, pues como te digo, debido a que aquí ha salido publicada en muchos medios, tanto en prensa escrita como en radio, pues ha salido mucho publicado. Entonces, pues es lo que te decía antes, que en el momento en que sale la noticia en algún medio, los teléfonos empiezan el teléfono está hirviendo de llamadas y bueno, te aseguro que después de esta entrevista vuelven a sonar los teléfonos. Desgraciadamente... Pues, ojalá, para eso estamos, sí. Oye, Eva, ¿y lográis que se revierta alguna de estas situaciones de las que nos hablas? Bueno, estas cosas son muy lentas. Nosotros, cuando llegan a Fundación Filia, los derivamos o al departamento, al gabinete jurídico o al gabinete psicológico, y a partir de ahí pues empiezan a trabajar pues con estas personas afectadas y, como te digo, desgraciadamente estas cosas son muy, muy largas. Quienes llegan a vuestra asociación son más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, a la par. No hay unos datos, podríamos hablar a la par, porque no es cuestión de género, no es cuestión de mujeres o de hombres, sino es cuestión de malas personas. Quien es capaz de utilizar a un hijo para hacer daño a las parejas sin medir que al que verdaderamente se le está haciendo daño es al menor, no podemos decir hay más hombres que mujeres. O sea, indiferentemente llaman pidiendo ayuda hombres, mujeres, incluso abuelos, tíos, hermanos que solo pueden ver a sus hermanos en el entorno de la persona que está manipulando. Si es el padre el que está manipulando, menores que solo se pueden ver en ese entorno, en el entorno del que está manipulando. Eva, vamos a hablar también con una portavoz de los padres y madres afectados, Alejandra Grepi. Egunon, buenos días, Alejandra. Hola, buenos días. Hola, Alejandra, ¿qué tal estás? Un saludo para Eva también. Sí. Buenos días. ¿Cómo afronta estas fechas, Alejandra, una víctima de este tipo de maltrato? Pues imagínate, muy, muy mal. Es una tragedia
absoluta, porque si cualquier pareja o cualquier familia pues que están divorciados ya tienen pues el problema con quién se quedan los niños, tal, pero esto es una situación normal. Nosotros lo que planteamos es algo totalmente más fuerte. Los papás, uno de los papás hace que no puedan ver a los niños, con lo cual la mamá o el papá afectado tiene que ver cómo sus hijos pasan la Navidad y no poderlos ver y ni siquiera llamarlos. ¿Entiendes? No, o sea, los niños están ahí, pero no los puede ver, no los puede llamar, no saben dónde están, no saben con quién pasan la Navidad. Si una Navidad ya de por sí, pues para todos es un poco dura cuando te falta alguien, pues aquí te falta alguien, pero esa persona existe, ¿vale? No hay un duelo por el que has pasado. Esa persona existe, pero tú no la puedes ver, ni abrazar, ni estar con ella, ¿no? Es más duro. Pero, y todo esto que... tú eres una víctima de esto que estás contando, ¿no? No, yo no soy víctima, no soy afectada, soy portavoz. Afortunadamente no soy afectada, empatizo muchísimo, claro, pero no. Pero te iba a decir, pero todo esto está amparado por la ley. O sea, es decir, el hecho de que no me dejen hablar, hablo en primera persona, no me dejen hablar, ni tan siquiera hablar con mi hijo por teléfono. No es cuestión de que esté amparado por la ley. Es como bien ha dicho Eva, el papá o la mamá que absorbe a estos niños, o sea, consigue que estos niños al final no quieran ver al otro cónyuge, ni a todo lo que representa al otro cónyuge, papá, la familia extensa. Entonces, mira, te voy a decir, por ejemplo, casos para que la gente comprenda perfectamente, porque hay veces que hablamos de esto y los oyentes, las personas que están escuchando dicen, pero ¿cómo se puede llegar a esta situación? No, pues mira, muchas veces el papá o la mamá, malo por llamarlo de alguna forma, empieza a los niños desde que son pequeños a contarles mentiras sobre la otra persona. Y si tú algo lo mientes constantemente, es una mentira constante, al final se convierte en una realidad. Estos niños crecen pensando que su papá o su mamá es la realidad, que los otros son los malos, ¿sabes? Entonces, al final de una mentira se consigue una verdad. Y los niños al final son los que tienen ese rechazo hacia el otro cónyuge. Oye, Es lo que consiguen. No es que lo impida la ley. La ley ojalá hiciera más de lo que hace. No, es cuestión de que los niños son los que al final no quieren. Una pregunta. ¿Cualquiera puede llegar a esa situación? Y hablo del papel del malo, entre comillas, ¿eh? ¿O es una persona que ya de por sí era manipuladora? Quiero decir, ¿puede haber una presión por un momento de separación en la que te puedas convertir en el manipulador? Ay, yo no me gustaría pensar eso. Yo creo que hay personas... Porque al final, digo, son casos tan frecuentes que no son 2 o 3 casos, sino... Sí, son igual en un proceso de separación, la presión, no sé, el rencor hacia la otra persona puede acabar convirtiéndote sin darte cuenta en ese tipo de manipulador. Mira, yo creo que en una separación pues puede haber momentos puntuales en que uno de los cónyuges tiene un comportamiento que no es el correcto y tal, pero son momentos puntuales. Pero este tipo de maltrato del que hablamos no se hace en un día, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Muchas veces la parte afectada se da cuenta que sus niños han estado siendo manipulados al cabo del tiempo, porque los ven que cambian, y al final se dan cuenta que es que han sido manipulados, pero es un proceso mucho más lento. O sea, no es tan puntual, ¿no? Un matrimonio se puede separar y puntualmente, pues por rencor puntual, pues lo hace. Pero esto es bastante más largo, es un proceso bastante más largo. Supongo que en la mayoría de los casos el maltrato lo sufre, el afectado, quiero decir, es el que no tiene la custodia, que es el que no está constantemente con los niños, claro. Mira, la custodia no es exactamente el problema en el que nosotros... Mira, te voy a explicar que la custodia hay veces que es buena, ¿vale? Hay veces que es buena en el sentido de que los dos pueden estar cerca de los niños de una forma igualada, igualitaria, pero en otros casos no es la solución. No siempre es la solución en el caso de lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos para el bienestar del menor. El menor lo que tiene que tener es el cariño del papá y de la mamá, y que pueda tenerlo, ¿vale? Tiene ese derecho. Entonces, en el momento que, aunque tú tengas la custodia compartida de ese niño, si ese niño cuando viene a verte te está rechazando porque le han enseñado a eso,
a manipularte, a rechazarte, pues tampoco es la solución, ¿vale? Ya. La solución sería que esto no ocurriera, que los niños se les educara con el cariño, con el respeto al papá y a la mamá y a toda la familia, para que esto no ocurriera. Y si de ¿Vale? pronto te ves en esa situación, ¿cómo te ganas de nuevo a tus hijos? Cuando ves que te rechazan, que no quieren ni hablar contigo, que cuando están contigo es como si no estuvieran, ¿qué puedes hacer? Uy, ¿qué puedes hacer? Muy difícil. Mira, tenemos casos de familias con una desesperanza increíble por esta situación. Se puede hacer, mira, depende de la edad de los niños, depende de cuánto tiempo estén sufriendo este tipo de maltrato, pero se tiene que intentar siempre. A partir de los 12 o 13 años ya es como más complicado, ¿no? Y como bien ha dicho Eva, en la edad adolescente es más fácil también comprar a los niños con regalos, es más fácil. Lo que se puede hacer, pues bueno, pues intentar ponerse en contacto con nosotros en cuanto se den cuenta de la situación y no sé qué decirte, intentarlo llevarlo lo mejor posible, pero es muy complicado. Y hablar con ellos. Me imagino que estabas diciendo que cuanto más años van cumpliendo esos menores, más difícil es porque más interiorizado tienen todo. Claro. Pero también al mismo tiempo igual son más capaces de, si consigues hablar con ellos, entender lo que ha pasado. No. Ya es imposible, es Oye, irreversible. mira, ahora mismo me acuerdo de un montón de afectados de nuestra fundación, que es lo que les encantaría. Es como imposible, se convierte en una barrera, es increíble, se convierte en una barrera que es imposible como hablar con ellos, cuanto mayor son los niños. Parece algo fácil, pero se convierte en casi imposible, porque te han hecho creer que el enemigo, que el malo eres tú, y tienen que rechazarte. Han sido educados para eso. Ya. Si tú a alguien desde pequeño le estás enseñando algo, terminan creyendo que eso es la realidad. Entonces, cuando llega una edad que es muy, muy complicado. Claro que hay casos que se está trabajando y se van consiguiendo cosas, pero poquito a poco. Es muy, muy lento, muy lento. Claro. Oye, porque primero los niños tienen que desaprender cosas que han aprendido. Oye, Alejandra, perdóname, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajáis esos casos? Pues mira, cuando llegan a la fundación hay personas que llegan tan absolutamente rotas, tan débiles, porque emocionalmente tienen una fatiga psicológica increíble. Primero hay que ayudarles a que nos expliquen su caso, a reponerse, y luego en cada caso ver qué se puede hacer. Depende de la edad de los niños, depende de desde cuánto tiempo hace que esto está ocurriendo. Y luego hay una cosa que también quiero decir. También depende si esta familia es de una ciudad o es de un pueblo pequeño, ¿no? Tenemos casos en que esto pasa en un pueblo pequeño y primero la pareja que está siendo rechazada, el miembro de la pareja que está siendo rechazada, se ve que le están culpando de algo. Incluso lo hacen sentirse culpable. ¿Por qué los niños se comportan así con esta persona? ¿Qué habrá hecho? ¿Vale? Ya. Entonces, eso es muy duro, por un lado, en una ciudad, pero en un sitio pequeño mucho más. Y luego el encontrarte con tus hijos por la calle y que esos niños te rechacen y miren para otro lado. Entonces, hay que pensar que España es muy grande y no está lleno de ciudades, hay lugares pequeños y este tipo de casos lo pasa mucho peor en un sitio pequeño, ¿no? Entonces, animamos sobre todo a la gente que no tenga miedo, que ellos no son culpables de nada, que son víctimas absolutas, a que se pongan en contacto con nosotros, a que cuanto antes empecemos a trabajar en este asunto, va a tener una solución lenta, pero mejor, y simplemente trabajar mucho y que no están solos, enviarles un mensaje que no están solos, porque en estas fechas llenas de melancolía y tal, si cualquier persona puede sentir esa nostalgia, esa añoranza, tú imagínate estas personas que teniendo ahí a sus hijos no los puedan ver ni dar un abrazo ni... Oye, Alejandra, ¿y se trabaja con los hijos y también con los padres o las madres que son que generan esta situación? Es decir, entre todos. Mira, lo primero que intentamos trabajar es con los padres o las madres que están siendo víctimas, porque con los niños estamos empezando a trabajar, pero es más complicado porque los niños son menores, ¿vale? Los niños
estamos haciendo terapias para papás y mamás afectados, y los niños es más difícil, ¿vale? Es más difícil. Estamos teniendo alguna llamada algo menor, pero los niños están con el papá alienador, es más complicado, ¿sabes? Poder trabajar con ellos. Ya cuando ya los empezamos a rescatar, sí, pero es complicado porque son niños maltratados que no lo saben, y es como una especie de rapto, ¿sabes? Es como una especie de rapto consentido. Eva, hablábamos de ponerse en contacto con la Fundación Filia cuando alguien se vea en esta situación. Desgraciadamente, seguro que más de uno nos está escuchando y si no es el mismo, conoce a alguien que se ve en esa situación. ¿Cómo contactar aquí en Euskadi? Pueden hacerlo a través del teléfono 910075154 o si no, a través de correo electrónico al info@fundacionfilia.org. info@fundacionfilia.org, que también tiene página web. Exactamente, la página web es www.fundacionfilia.org. Donde encontrará todos los servicios que ofrecéis, en qué trabajáis y cómo ponerse en contacto con vosotros. Eso es. Pues muchas gracias, Eva, Alejandra. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. A seguir trabajando duro. Muy bien, porque son situaciones durísimas que esperemos que, por lo menos, en algunos casos se puedan ir poco a poco revirtiendo. Eso es. Eskerrik asko. Venga, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Vale, muchas gracias, agur, agur.